Estamos de regreso, gracias por esperarnos. Eugenio Bursaco, que es un especialista, bueno, muy conocido obviamente en seguridad y que hoy les contaba en el inicio, ha escrito un importante artículo en la página de opinión de La Nación, nos acompaña. Gracias, Eugenio, por estar acá. Gracias por invitarme. Un placer. Y bueno, obviamente es el tema del momento, ¿no es cierto? O sea, cómo la Argentina, de ser un país hace unos años, obviamente ya aparentemente medio periférico respecto a este tema de las drogas, bueno, se nos ha convertido en un problema, ¿no es cierto? O sea, mientras otros países han logrado expulsar narcotraficantes, bueno, nosotros no sé si los hemos dado la bienvenida, pero los hemos recibido, digamos, ¿no? Así es, este país pasó a ser un país de tránsito, donde la droga pasaba para ir fundamentalmente a Europa y los Estados Unidos, a ser un país de producción y consumo. Y los narcos se han instalado mucho más para poder desarrollar ese tipo de negocio. Producción, porque la última etapa de elaboración de cocaína se produce acá. Argentina y Brasil históricamente hacían los precursores químicos para producir esta etapa, que se hacían en Colombia, Bolivia, Perú, que son los países donde se planta la hoja de coca, digamos, ¿no? Y se elaboraba históricamente la cocaína. Lo que ha pasado estos últimos años es que el negocio ha mutado y la última etapa de elaboración se hace más, primero en Brasil y después se fue extendiendo a Argentina y a Venezuela. Últimamente Brasil se puso mucho más duro con todo con ley de derribo, con 100% del espacio radarizado, con el traslado de los narcos de las cárceles estatales al medio del Amazonas, la desconexión de los negocios. Bueno, ellos han tomado una carta muy dura porque el tema se había complicado mucho en Brasil. ¿Y en esto hay un efecto, digamos, de patear un hormiguero? Es decir, cuando vos te sentís corrido a patadas de un lugar, te vas a otro. Totalmente, este es un negocio. Los tipos van a donde tienen más posibilidades de lucrar y donde tienen más facilidades para llevar su negocio adelante. Claro. Pues la segunda cuestión que ha pasado es que también ha madurado el mercado de consumo en Argentina. Son datos de Naciones Unidas. Argentina duplicó sus niveles de consumo de marihuana y cocaína en una década. Entonces vos ya tenés un mercado importante con cientos de miles y hasta millones de personas que consumen regularmente drogas, con lo cual eso moviliza ya un mercado significativo y cambia la estructura del negocio. ¿Y ya no es un negocio, digamos, de todas las capas sociales? Digamos. De todas las capas sociales. Por supuesto que hay drogas que están más enfocadas en las clases media y altas, las drogas de síntesis, algunas llamadas drogas químicas, pero en general en el marketing del narcotráfico arrancan con los sectores más pudientes y después permean a toda la sociedad, digamos, ¿no? Y el Paco es una droga consumida más bien por sectores menos pudientes, pero también se extendió hacia la clase media estos últimos años. ¿El Paco en la clase media? Y ya tenés fenómenos de chicos con adicciones al ¿Y eso Paco. es un tema, digamos, entre comillas, de moda o de costo? Mirá, el Paco es una droga que entra por el costo, pero al final un adicto termina consumiendo 300, 400 pesos por día de Paco. ¡Qué bárbaro! Entonces, y lo que genera, como tiene un efecto muy corta duración el Paco, es que el chico tiene que consumir muchas veces por día para mantenerse. Además te destruye la cabeza. Te destruye la cabeza, porque tiene pasta base mezclada con cualquier porquería, solventes, cal, cualquier cosa le dan. Le hacen una piedrita y eso es lo que fuman los chicos en esas pipetas de aluminio. Ese nivel de adictividad además genera criminalidad sistémica, porque muchos de esos chicos, para mantener su adicción, salen a robar, o salen a vender droga, o en algunos casos a prostituirse. Y bueno, obviamente genera como un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. ¿Y es posible, digamos, este camino, digamos, que siguió la Argentina sin el involucramiento, digamos, de la política? Es imposible llegar a este nivel sin que haya dirigentes políticos, judiciales y policiales involucrados, ¿no? Esto es así, esto ha quedado en evidencia estos últimos años, cuando vos ya tenés jefes de policía involucrados, tenés, digamos, cuando el problema adquiere dimensiones más grandes. Por supuesto que esto se maneja en las sombras, no es fácil dirimirlo, pero el caso más paradigmático fue el caso de efedrina, digamos, ¿no? Argentina importaba a principios de la década del 2000 menos de 1 tonelada al año de efedrina para producir descongestivos fundamentalmente. Y de golpe, en 3-4 años, pasó a importar 20 toneladas. 5 veces más lo que consume todo el mercado farmacéutico de los Estados Unidos, para que te des una idea. 80 veces más lo que consume Chile. Y nadie se dio cuenta que estaban entrando. Pero además, Eugenio, ¿en una importación blanca? En una importación blanca. Entraba la efedrina acá y la efedrina rebotaba para Argentina, para México, que era el principal productor de metanfetaminas. La efedrina es una solución base para la generación de
éxtasis, una serie de metanfetaminas, digamos, ¿no? Pero quiero decir, este aumento de la importación es una importación, digamos. Cuando ocurre el famoso triple crimen de General Rodríguez, Sí. ponen todos los focos ahí, se encuentra y bajó de vuelta Ajá. a menos de 1 tonelada al año, que es lo que se importa hoy en día, digamos. Pero eso pasó a alguien en los organismos de control y más tiene que haber visto esto porque es como un elefante Claro, en un bazar. en un bazar, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas ocurren cuando hay niveles de connivencia alto. Digamos, ¿Y eso cómo le entras a eso una vez que te ocurrió? Con mucha decisión política y con una acción de Estado. Yo termino el artículo hoy diciendo, mire, faltan 2 años más de gobierno, empecemos ahora, tomemos esto como una política de Estado, saquémoslo del debate partidario. Pero no y se actuemos supone en que el conjunto. Estado, a través de su funcionario, es el que está involucrado, digamos, Y bueno, es como que el habrá, tipo, digo, habrá que generar organismos especializados y demás para trabajar sobre eso y también desenquistar dentro del Estado aquellos que estén metidos en el negocio. Esto es fundamental porque claramente alguien ampara a estos tipos. Estos últimos años nos hemos cansado de capturar líderes de carteles narcos importantes viviendo en Argentina. Yo era diputado nacional y tuve que hacer un pedido de informe en su momento. ¿Te acuerdas de la matanza de Unicenter? Sí, sí, claro. El segundo del cartel de la cordillera a las 2 de la tarde. Ocurrió fue una cosa, digamos, totalmente extraña para la Argentina. Extraña para la Argentina. Bueno, pero ese tipo lo mataron a las 2 de la tarde. Vivía en Aires del Pilar, o sea, vivía en un canto en Buenos Aires, tenía 8 entradas y salidas del país, siendo una persona que tenía pedido de captura de Colombia y de los Estados Unidos. Entonces, está claro que muchos de estos narcos, bueno, el año pasado, Mi Sangre, digamos, o sea, estamos capturando cada vez tipos más relevantes en las cadenas de los carteles de narcotráfico acá en Argentina. Quiere decir que están operando con cierta facilidad en nuestro territorio. Se habla mucho de Santa Fe, bueno, incluso hasta algunos han utilizado políticamente el tema. ¿Es la peor provincia, digamos? Santa Fe está en la ruta de la cocaína, ¿no? La cocaína viene por distintas vías, aérea, física, pero baja hacia los puertos donde se exporta y donde se consume, fundamentalmente por la ruta 34 y por distintas rutas que cruzan de norte de Bolivia hacia Argentina y pasa por Reconquista, Santa Fe, Rosario, por todas Ahora, esas ciudades. ¿eso no tendría que haber y eso ha algún control dejado, en la frontera? por supuesto, pero yo también lo pongo en el artículo, es bastante paradigmático para los que estudiamos seguridad, que siguen trayendo gendarmes a las ciudades a cumplir rol de pedir documentos y demás, y cuando uno viaja a la frontera, y me toca viajar, estuve en Salta, tuve en Misiones este último año, y la verdad, las fronteras son un colador. Sí, sí. El 90% del espacio sin radarizar, lo que uno ve en lugares como Aguas Blancas, como Orán, es realmente en la triple frontera, te choquea, parece Ciudad Juárez, ¿entendés? Entonces Argentina está en una situación de debilidad intrínseca y yo creo que hay que reordenar el sistema de seguridad interior, hay que darle fortaleza a las fuerzas federales para trabajar el crimen organizado. ¿Vos ahí ves desidia o connivencia? Y es difícil decirlo. Lo que está claro es que nos hemos pasado una década negando el problema, diciendo que esto es una sensación de inseguridad, que Argentina es un país de tránsito, o sea, buscando eslogans para escaparnos. Recién este último año el gobierno nacional es como que ha cambiado la lógica y ha empezado a encarar un proceso un poco más fuerte. Yo lo veo como anárquico, ¿no? No lo veo con una estrategia. Acá, Eduardo Amadeo, que me contaba que incluso él tiene obviamente, simbólicamente, ¿no es cierto?, pero tiene un pedido de juicio político a la Presidente por no designar a... Bueno, es una cosa... Estamos o sea, ese cargo está vacante. Desde hace, no sé, 9 meses con el Cedronar sin secretario, digamos, ¿no? Que eso es paradigmático. El Cedronar, entre otras cosas, controla los precursores químicos, el que debiera haber controlado esa efedrina que entró en el país, digamos, ¿no? Y insisto, no por ponerte en un compromiso, pero digamos, estamos entonces porque, bueno, se sabe que el puesto está vacante y se sabe lo que ese personaje tendría que hacer. El no nombrar a nadie, digamos, es una cuestión, digamos, de... Y habría que preguntar al gobierno. No sé por qué no lo hacen, está claro que es un error estratégico. Si uno mira los presupuestos en estas áreas específicas, además se vienen disminuyendo, en momentos donde el gasto público en Argentina ha aumentado significativamente estos últimos años en estos lugares específicos y digamos que requiere mucho expertise, gente muy preparada y demás, los recursos no son los que debieran ser. Y uno enfrenta organizaciones criminales muy complejas y complicadas, con lo cual uno tiene que tener ese nivel de complejidad en el Estado para poder actuar contra ellas. Y yo creo que el Estado está indefenso en esto. Jefe de la Policía Metropolitana. Así es. ¿Cómo está la capital en ese tema?
Mira, la capital no está aislada del país y la ciudad de Buenos Aires es un mercado de consumo importante y Claro, porque tiene prioridades en este tema grande. La metropolitana fue creada como una policía local, digamos, y si bien nuestro foco no estuvo puesto en el tema narcotráfico, a mí me tocó hacer un operativo con 4 laboratorios, 2 en la ciudad de Buenos Aires, 2 en el Gran Buenos Aires y un centro de distribución. 6 meses de investigación, una banda que venía de Bolivia y operaba a 50 cuadras de la Casa Rosada, digamos. Entonces, es un problema. No podemos negar de que el problema está acá, en las puertas de nuestras narices, y que cada vez afecta más a nuestros jóvenes y les hipoteca la vida a futuro. ¿Cuál es la incidencia? Porque obviamente hay una primera consecuencia médica desde ya, de salud, pero al pasar vos mencionabas el tema de la criminalidad. ¿Cuál es la influencia en ese terreno? Y es alta. Hay datos del servicio penitenciario que marcan una enorme cantidad de adictos, digamos, presos y estudios que trabajan sobre esta temática. Esto no quiere decir que una persona que sea adicta vaya a delinquir, o sea, no hay una relación directa en esto. Lo que está claro es que la problemática de las drogas destruye al ser humano que tiene esta problemática y lo va deteriorando, le va generando dependencia hacia la droga y hacia aquello que le permite conseguir esa droga. Y en la desesperación, muchos de poder seguir consiguiendo esa droga, muchos cometen delitos. Y lamentablemente lo estamos viendo, sobre todo en este fenómeno que es muy similar a lo que pasó en Colombia, Brasil, en México, que es el fenómeno del Paco, que es como el último eslabón de la cadena de narcotráfico. Ellos usan a estos chicos dependientes de esta porquería, digamos, y lo llaman, de hecho en la jerga se lo llaman soldaditos, que son como el último eslabón de la cadena, que es el que va a distribuir, el que mata al otro que se mete en el territorio del otro. Especie de zombies. Digamos, y que son muy dispensables, digamos, ¿no? Es terrible porque reducen la categoría humana de estos chicos a niveles impensados y los están destruyendo en su futuro. ¿Es verdad que en Rosario han muerto 60 chicos relacionados con este tema? Estudio, creo que de Diario Clarín de fin de semana que marcaba esto, Rosario este año va a terminar con más de 200 homicidios. Si uno eleva ese número a tasa de homicidios, que es la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, este año va a ser más alta que Medellín y San Pablo, Rosario. Entonces te pone en un umbral de ciudad de conflictividad de América Latina, del cual Argentina nunca estuvo. Pero estamos empezando lentamente a acercarnos. Y Rosario no está aislada. Yo te digo que las ciudades y provincias que llevan mejor información te marcan. Comodoro Rivadavia tiene datos parecidos, Mar del Plata tiene datos parecidos. O sea, lamentablemente hay varias ciudades de la Argentina, estas ciudades medianas y grandes, que están siendo afectadas por el avance de la criminalidad violenta y el narcotráfico. ¿Y qué debería hacerse, Eugenio? En términos prácticos, ¿qué debería hacerse? Primero, reordenar el sistema de seguridad interior, volver a controlar fuerte las fronteras, rápidamente radarizar el espacio aéreo, o sea, subirle los costos de operar a estos tipos. Trabajar fuertemente en las áreas de inteligencia para desarticular laboratorios, cocinas. O sea, en la medida que ¿Eso es caro o estamos en desorden o es caro? No, está en los órdenes donde que un país como Argentina puede enfrentar. Lo ha enfrentado Brasil, digamos. En la medida, Argentina no es un productor del producto natural básico, con lo cual el negocio se extendió hacia acá y se extiende por la facilidad de operar. En la medida que nosotros hagamos muy difícil operar a ellos, van a ir hacia otros lugares. Claro. Porque esta es lo que se está viendo en Brasil, lo que se ha visto en otros países, inclusive los países productores esenciales, digamos, ¿no? El negocio se traslada hacia allá donde puede operar con mayor facilidad. Pero yo te preguntaba, esto de poner radares, llevar más gente a la frontera, controlar, cerrar, ¿eso es caro, digamos? ¿Necesitas recursos? Necesitas recursos, necesitas tecnología, necesitas capacitación del personal, necesitas ser consecuente en el tiempo, pero no es recursos imposibles. Esta no es la guerra de la NASA, digamos. No estamos hablando de presupuestos que hoy la Argentina no podría O sea, es una cuestión de cambiar de prioridades. Claramente prioridades. Yo siempre digo, Argentina invierte en materia de seguridad, cuando uno mira los presupuestos nacionales, provinciales, en el orden del 5, 6, 7% de los presupuestos. Los países del OCDE, dentro de los cuales están los europeos, Estados Unidos, pero también está México, está Chile, están en el orden del 15 al 20. Estoy hablando, no importa el tamaño, digo, en términos proporcionales, lo que ellos le ponen como prioridad. Y claramente en Argentina, por alguna razón, la dirigencia política no le ha puesto la prioridad que están en el imaginario colectivo, porque cuando uno mira cualquier encuesta, cuando uno camina con la calle, cuando uno habla con la gente, es la prioridad 1, 2 o 3 de cualquier ciudadano argentino hoy en día. Teniendo en cuenta, digamos, la experiencia de otros países, tipo Brasil, Colombia, fundamentalmente, digamos, hablando, digamos, mal y pronto, ¿hasta dónde se había podrido la cosa?
para que ellos empezaran a hacer algo, digamos, como para tener una referencia de dónde estamos y hasta cuándo tenemos tiempo? Yo creo que nuestro parámetro más realista y cercano es Brasil, ¿no? Porque Colombia, como Perú, como Bolivia, son países productores, con lo cual tienen problemáticas particulares inherentes al hecho de que ellos producen el producto básico, y en el caso colombiano además agregado a la hibridación entre los narcos y las guerrillas, que es un fenómeno que acá no tenemos, digamos, ¿no? Por ahí nuestro paralelo más cercano es el de Brasil. Yo siempre digo, Brasil es como que adelanta a Argentina 10 años. Si uno mira tasas, niveles de delitos, tipologías de delitos, realidades urbanas, yo tengo mis parientes que viven en San Pablo y me toca viajar una vez cada 2, 3 años, ¿no? Y yo siempre recuerdo, cuando era más joven, en los 20, iba a San Pablo y decía, ¿cómo pueden vivir? Auto blindado, alambre de púa vertical, se la pasaban explicándome dónde tenía que ir, a dónde no, en qué horario. Hoy eso es real acá en Buenos Aires. Lo que me parecía extraordinario entonces, hoy es ordinario acá en esta gran ciudad. En Brasil llegaron a un punto donde un narco en Río de Janeiro lo mataron al narco, dijeron 2 días de duelo, el transporte público siguió funcionando y quemaron colectivos, algunos con gente adentro. O en San Pablo, cuando te contaba eso, que trasladaron a los narcos de las cárceles estatales al interior del Amazonas, hicieron una especie de guerra santa y quemaron 18 comisarías, 80 edificios públicos, mataron, o sea, tuvieron episodios de extrema violencia generados por narcos, digamos. Entonces, llegamos ahí, todavía no. Pero, no, claramente, bueno. Pero ahí va mi hace pregunta. 3 semanas le dispararon a la casa del gobernador de Santa Fe. Terrible. Y la verdad, no estaba en el cuarto donde pasaron las balas, pero las balas pasaban por el living. Sí, no, terrible. Entonces, lo podrían haber matado. Claramente lo que demostraron los narcos y quienes estuvieron detrás de esto es su nivel de impunidad. ¿A dónde se animan a llegar en su nivel de desparpajo y de violencia que están ejerciendo? Me parece a mí que esto tiene que ser un llamado de atención para toda la dirigencia política, y me incluyo a mí. Yo he sido dirigente político, he trabajado en este tema, y de tomar cartas en el asunto, ¿no? Yo empiezo a ver que hoy se empieza a hablar más, ¿no? Este es un tema ¿En el arco político lo ves? Sí, este último año lo he empezado a escuchar más. Lamentablemente vos sabés que yo vengo hablando de este tema hace rato y vengo diciendo, ojo, que vamos en este camino, y lamentablemente entramos en este camino. Me parece que estamos a tiempo de revertirlo, no sin muchas complicaciones, porque claramente se ha metido mucho esto, como un cáncer que se ha expandido, pero creo que todavía no hemos llegado a esos niveles que te mencionaba antes. Ahora, si no hacemos nada, en la próxima década vamos a estar hablando de situaciones como las que vimos en Brasil. Tuvieron que tomar una decisión, tuvieron que cambiar su código procesal para poder trasladar a los narcos e incomunicarlos al medio del Amazonas, porque los tipos manejaban el negocio del narcotráfico de las cárceles. Es más, preferían ir a las cárceles porque ahí estaban más seguros que en las peleas entre bandas en el territorio. No, impresionante. Y la última sería si ves esta toma de conciencia en el gobierno, que es el que más rápidamente maneja recursos y podría hacer algo en lo inmediato. Yo hasta ahora no he visto nada ni verbalizado ni significativo. Es cierto que desde que Bernie asumió el área de seguridad en los hechos reales, ha adquirido una dinámica mayor el área de seguridad, pero con la sensación de que la va corriendo como de atrás, digamos, ¿no? Como que es más un proceso anárquico que una cuestión estratégica, pero por lo menos se ve una mayor acción conjunta, más involucradas a la fuerza de seguridad que lo que era la época de Agarré y demás, donde no se veía realmente ninguna situación y donde estaba de moda el discurso de la sensación de inseguridad, digamos, ¿no? Te mentí, te hago una más. En el, digamos, yendo al tema genérico, porque ahora está, viste, o sea, el tema seguridad cotidiana en la calle, robos, en fin, asesinatos, secuestros. Se habla mucho de la policía municipal, digamos, de poner más cerca. ¿Vos le ves, digamos...? Yo creo que, a ver, para la función preventiva, nosotros instalamos una policía en la Ciudad de Buenos Aires que va creciendo y que tiene esa lógica preventiva y que va funcionando bien, con lo cual, de alguna manera, tengo la esperanza de que se pueden hacer este tipo de fuerzas. Ahora, una cuestión que es fundamental en Argentina cuando transferimos responsabilidades es que vayan recursos detrás. Lo peor que podría pasar es que trasladen esta responsabilidad a los intendentes y que no hayan recursos reales detrás, porque entonces vamos a generar policías paupérrimas, mal pagadas y más. Que porque en ese sentido, Buenos Aires, o sea, la capital, es una excepción. Una excepción en términos de recursos, por supuesto, no es la realidad. Entonces, si vamos a encarar un proceso estructural donde ordenar el proceso, donde decir, bueno, la prevención va a ser local,
la acción judicial y el delito normal, más organizado y violento, va a ser a nivel provincial. Y vamos a dejar los delitos muy complejos, el narcotráfico, la trata de personas, como pasa en muchos países federales, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia. O sea, no estamos copiando nada que no se haga en otros lugares, digamos, ¿no? Pero sería un buen principio ordenarlo. Ahora, hagámoslo con recursos detrás, porque lo peor que le puede pasar a la gente, lo que pasó en su momento con la educación, con la salud, que se transfirió la responsabilidad, no hubo recursos detrás y muchos sistemas colapsaron, digamos, ¿no? Entonces, al final la calidad del servicio empeoró aún más. ¿La justicia tiene una pata acá? Y la justicia tiene una pata importante. Yo creo que el sistema penal es un arco donde funcionan 3 instituciones: policía, justicia y servicio penitenciario. Y si uno trabaja muy bien desde la prevención y desde la acción concreta policial, pero desde la justicia después hay una puerta giratoria, tenemos un problema. Y eso lo tenemos. Hay de todo. Digamos, yo creo que hay jueces que trabajan muy bien y se ve en sus sentencias, pero hay otro. Hoy a la mañana veíamos este caso del empresario de San Miguel con la salida transitoria. La jueza en primera instancia denegó la salida, fueron a la Cámara lo dejó en libertad. El mismo día que el tipo hizo una salida transitoria, mató a un tipo. Entonces tenía informe negativo del servicio penitenciario, la jueza de ejecución lo había entrevistado, le había dicho: no me parece que este tipo esté para salir. Entonces hay que ser muy cuidadoso, digamos, ¿no? Sobre todo con los delincuentes violentos recurrentes. En el mundo se divide el ámbito de la delincuencia entre el delincuente común y el delincuente violento. Se lo inhabilita el sistema, no se lo está reciclando todo el tiempo. ¿Y una cámara la puede sacar gratis? Una cámara, digamos, que tranquilamente se puede decir que indirectamente mató a una persona. ¿La puede llevar gratis, digamos, a esos jueces? Y los jueces van a decir: mira, yo estoy conforme a lo que me dice el sistema, a las posibilidades que el sistema procesal me permite. Después discutamos si eso es así o no. Yo creo que los legisladores además tienen que ser conscientes de cuando generan leyes laxas, los delincuentes van a salir en libertad. Si uno abre ventanas para que algunos interpreten de que a los 2/3 de la condena el tipo tiene que salir sí o sí en libertad, yo no sé si es así. Para eso tiene que haber un informe, tiene que haber una institución que pueda seguir a los... Porque ellos están cumpliendo una pena todavía, por más que hayan cumplido las 2/3 partes. En todo el mundo hay institutos que le dan seguimiento a estos tipos, que verifican si van a cometer delitos. Si van a cometer delitos, los encierran inmediatamente y no solamente cumplen el resto de la pena, sino que se les agrega la pena que les corresponde. Lamentablemente, institucionalmente en Argentina estamos muy deteriorados en eso. Entonces se aplican muchas cosas automáticamente y eso es lo que vemos en el sistema, que es como que lo llamamos la puerta giratoria, que tipos muy complicados, que ya tienen varias condenas encima, salen a los 2 años en libertad de vuelta y están cometiendo delitos atroces, ¿no? Y la otra, y ahora sí ya te dejo, Eugenio, la otra pata que mencionaste, que yo la dejaba pasar, el servicio penitenciario, otro desastre. También. Organizando... Estas últimas semanas hemos tenido escapes... Con el jefe disfrazado de hombre araña, divirtiendo a la gente. Por eso. Totalmente fuera del foco de lo que es la función, digamos, ¿no? Y además con una seguidilla de escapismos... Hasta en muletas se van muy recurrente, en remis. Sí, en remis. Y le dijeron: te íbamos a matar, pero como nos trajiste bien, te vamos a perdonar. sí, bueno. Cosa... lamentablemente eso es lo que le genera bronca al ciudadano, que es que el Estado no le está dando respuestas reales. Les cuesta mucho atrapar a los delincuentes, cuesta mucho juzgarlos, encontrarlos culpables para dejarlos salir en un remis de una cárcel. Eugenio, la verdad un placer, gracias por invitarme. Esta charla que tuvimos aquí. Muy, muy amable y un gusto.